a cargo de mi nombre, Néstor Villarreal Turán, residente del primer año de Medicina Interna de la Universidad Libre. Entonces comenzamos con la agenda. Dentro de la agenda vamos a tener unos objetivos. Vamos a hablar sobre periodo de transmisibilidad, hablar algo de aspectos epidemiológicos para poder pues entender toda la temática, hablar algo de mecanismo de transmisión, prevención de la transmisión y conclusiones. Entonces, dentro de los objetivos que me he trazado para el día de hoy, es dar a conocer, primero que todo, las estrategias para reducir la transmisión de la infección por COVID-19, enfocándonos o haciendo la división entre cómo es la estrategia para los pacientes, para la población general y para el personal de salud, teniendo en cuenta todo lo que conlleva el personal de salud, no solo son médicos auxiliares. Actuar de manera adecuada frente a contactos y casos confirmados de COVID-19. Y reducir el riesgo de infección en los prestadores de los servicios de salud. ¿Qué es lo que se debe hacer? Según las recomendaciones que han salido. Bien, entonces hablando del periodo de transmisibilidad, todavía no se tiene todos dilucidado, pero sabemos que depende de varios factores. Uno como, por ejemplo, el estado de la viremia del paciente como tal. Y se sabe que en los periodos tempranos, después de haber tenido el contacto de la prima infección, es donde va a haber una mayor carga viral. Entonces puede que el paciente esté aún sin sintomatología y ya tenga una gran carga viral y tenga mayor transmisibilidad. Y la transmisibilidad del virus, dependiendo del paciente ya confirmado, va a depender de si el paciente le da una enfermedad leve, moderada o grave. Cuando son casos leves, todos con sintomatología básica, que ahorita vamos a repasarla, la PCR, cuando se le hizo a los pacientes en Wuhan, haciéndole PCR seriada, veía que más o menos se negativizaba hacia los 10 días, con un periodo entre más o menos 7 a 14 días, ¿verdad? Y en los casos moderados o graves, el periodo varía desde los 8 hasta los 37 días, con una media de 20 días. ¿Esto por qué es importante saberlo? Pues porque nos va a dar las pautas para poder hacer el aislamiento del paciente y tener todas las medidas de contención que se van a tener. Bien, entonces hablando de algo de aspectos epidemiológicos, vamos a hablar de la tasa de transmisión, que la tasa de transmisión es el número de infectados que se tiene por cada paciente infectado y que ya sabemos que está confirmado. Depende del ambiente en el que se produzca, este puede variar, no es lo mismo que se den sabemos por ejemplo que hay picos epidemiológicos, que eso ya está para todas las infecciones, cuando hay mayor periodo de humedad y de lluvias. Eso hace que se favorezca la transmisión y esa tasa de transmisión pues, puede variar, ¿verdad? En Wuhan, los estudios que se hicieron más o menos varió del 1 hasta el 5%. Hay un estudio de la CDC que habla de una tasa de transmisión del 2.25% alrededor más o menos. Pero esto también puede variar dependiendo de qué tanto se hagan las pruebas, como tal en la población general, porque pues sabemos que hay muchos pacientes que están asintomáticos y pues en realidad esto ya como tal va a ser desconocido. Se podría hacer en campos poblacionales, como estudio poblacional, pero el problema es que pues no se le podría hacer a toda la población general pues estudios de PCR. Bien, entonces hablando de otros aspectos epidemiológicos, tenemos que tener en cuenta qué es el índice de reproducibilidad, o número de reproducibilidad, que esta es una característica que nos habla de qué tan virulento, qué tanto se puede transmitir un virus como tal. Es el número esperado de infecciones secundarias que se dan de un individuo durante su periodo infeccioso.
En la actualidad, pues no se tiene como tal del todo claro, ¿verdad? Se dice que se varía entre el 2 al 4%, perdón, de 2 a 4, que es un índice, pero, pues, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Y esto, ¿qué nos quiere decir? Cuando el índice de reproducibilidad es mayor de 1 y entre más grande sea, pues la infección va a tender a propagarse más y va a crear epidemias o pandemias como la que tenemos en este momento. Y cuando este índice de reproducibilidad es menor de 1, la infección tiende a autolimitarse. ¿Por qué? Porque pues, va a hacer que esta tasa de transmisibilidad sea menor. Hay que tener en cuenta que también el índice de reproducibilidad se puede sacar por una fórmula que es la tasa de ataque, que son los individuos infectados con respecto o sobre los contactos que éste tiene por los contactos. Esto nos va a dar índice de reproducibilidad. Bueno, entonces hablando de prevención en la población general, la prevención lo ideal es que hubiese una vacuna, pero en la actualidad hay algunos desarrollos de estas vacunas, pero todavía no están probadas, no están en fase 3 y por lo tanto no se puede aplicar a la población general. Y mientras que no haya esta vacuna, pues lo que se debe hacer es tratar de disminuir esa tasa o número de reproducibilidad. ¿Y esto cómo se hace? Haciendo aislamiento social. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes que están sintomáticos, así no tengan como tal un diagnóstico hecho, deben utilizar mascarilla convencional y hay que tratar de que se haga como medida poblacional el aumento o los cuidados asépticos, que son lavado de manos, obviamente el distanciamiento social que se aplicó desde el día de ayer, y también mejorar las medidas sanitarias de la población general. Entonces, los mecanismos de transmisión todavía tampoco están del todo dilucidados, pero sí se sabe que se tiene claro que se da por aerosoles, que son por estas gotas de flush que se dan cuando el paciente está infectado con carga viral y todo se estornuda o simplemente por el mismo hecho de respirar puede generar algo de estas gotas de flush y estas podrían llegar a ser infectantes. También hay una ruta que está ya bien descrita, que es la ruta fecal oral, y se puede dar por fómites o superficies que están en contacto con el virus como tal. Entonces, estos fómites, y aquí vemos más o menos la media de duración de virus antes de desnaturalizarse. En los aerosoles más o menos dura unas 3 horas, en el cobre 4 horas, plástico 2 a 3 días, en el cartón 24 horas y el acero depende de si es oxidable o inoxidable, pero más o menos con una media de 2 a 3 días, sin ninguna medida como tal. Entonces, hablando de algunos aspectos técnicos, tenemos que tener en cuenta y sobre todo, qué es lo que debemos hacer nosotros y qué se debe hacer en la población general ante pacientes que están sintomáticos. Hay que tener en cuenta que para los pacientes no sintomáticos y para la población general, la recomendación es que no haya utilización como tal de mascarilla, que solo se haga el aislamiento como tal. No es necesario que todas las personas o la población general tenga mascarilla. Pero, ¿y cuándo utilizar la mascarilla convencional con respecto a las de alta eficiencia? Es el versus que debemos hacer. Y con respecto a eso vamos a irlo desarrollando en toda la charla. Tenemos que tener en cuenta cuánto es el diámetro de filtración de cada mascarilla. Entonces vemos que las mascarillas de alta eficiencia, que son de N95 hacia arriba, como se ven ahí en las diapositivas, filtran diámetros menores de 0.3 micras y que las mascarillas convencionales o quirúrgicas van a filtrar de 2 micras hacia abajo, o sea, que todo lo que sea, hacia arriba, perdón, que todo lo que sea más pequeño que esto podría llegar a ser filtrado. Entonces, ¿cuánto es el diámetro del coronavirus? 0.12.
Y con respecto a esto, uno podría decir, bueno, pero entonces prácticamente solo el FFP3 es el que lo filtra. Pues no, no, porque es que el coronavirus como tal no va a estar suspendido en el aire. Se suspende en el aire, pero en gotas de flush. Y estas gotas de flush, entonces, ¿cuánto es lo que miden? De 0.5 a 10 micrómetros. Por lo tanto, vemos que son efectivas para eh, disminuir esta tasa de transmisión, o disminuir, perdón, la transmisión como tal, todas las mascarillas de alta eficiencia, de N95 hacia arriba. Teniendo en cuenta otros aspectos con respecto a cuánto demora la suspensión de estas gotas de flush, 30 minutos en el aire, y cuánto es el alcance de este flush. En realidad eso es variable, pero más o menos se tiene una media de 1 metro, metro y medio, y casi todas las recomendaciones nos hablan de que se debe guardar una distancia con pacientes infectados o por lo menos sintomáticos respiratorios mayor de 2 metros. Entonces, bien, vamos a hablar de la transmisión. ¿Qué debemos hacer para prevenir la transmisión? Entonces, lo primero es que se debe tratar de propender o de hacer de que los pacientes, todos sintomáticos respiratorios, debe utilizar mascarilla convencional, todo. Y tratar de hacer políticas poblacionales para que los pacientes que tengan sintomatología leve, pero que no requieran como tal una ayuda o que no sea necesaria la visita, pues que la eviten. Solo con el aislamiento, porque sabemos que igual la gran mayoría de los pacientes no van a tener complicaciones como tal y va a dar una enfermedad leve, que eso ya se habló sobre la clasificación, igual ahora la vamos a recordar. ¿Y qué hacer cuando el paciente ya llega al centro de salud? Entonces, lo primero que se debe hacer con el paciente es triagizarlo. Y si no tiene la mascarilla, pues ponerle la mascarilla. ¿Y qué nos dicen las recomendaciones actuales de la CDC, de la CDC europea, de la Sociedad de Infectología Colombiana? Tratar de rotular al paciente, ponerle un rótulo de paciente con sintomático respiratorio. Es lo ideal para individualizar el paciente y saber que a este paciente se le deben hacer medidas, y sobre todo en este momento que estamos en época de pandemia, pues que estamos ante la pandemia. Y se debe además hacer toma de la muestra en la actualidad a todo paciente que llegue sintomático respiratorio, que le estemos sospechando COVID-19, que básicamente es todo paciente sintomático, se le debe hacer ficha epidemiológica y la toma de muestra, que la toma convencional es el hisopado nasofaríngeo. Bien, y si el paciente tiene una enfermedad que la definimos desde el triaje como leve, que no tiene signos de alarma o que no tiene comorbilidades, se le debe recomendar, además de medicación como paracetamol, lo que ya vimos el día de ayer, el aislamiento en casa por 14 días, teniendo en cuenta que el paciente debe tener aislamiento además, y sobre todo recalcarle que debe tener aislamiento de pacientes con comorbilidades, mayores de 70 años y mujeres embarazadas, o todas las personas que sean susceptibles, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Los síntomas son muy inespecíficos, pero tenemos dentro de los que tienen mayor, o los que más se presentan en orden decreciente son fiebre en el 99% de los pacientes, pero teniendo en cuenta que la fiebre en los pacientes que pueden hacer enfermedad grave puede no aparecer. En los pacientes añosos, en los pacientes con inmunosupresión pueden no hacer fiebre. Entonces hay que tener esto en cuenta. Fatiga en un 70%, la tos seca en alrededor de un 60%, anorexia, mialgia, disneas y producción de esputo hasta un 27%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el triaje? Tenemos el paciente con caso sospechoso o ya de pronto puede venir un paciente con un caso confirmado. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, mirar a ver cómo son los síntomas o cómo es el cuadro clínico. Desde el mismo triaje esto se puede hacer. Si el paciente solo tiene síntomas leves y no tiene ningún signo de alarma, ni tiene factores de riesgo, al paciente se debe mandar para la casa con su aislamiento, 14 días
y con esto es suficiente, además de las medidas de sostén y todas las recomendaciones que se le debe hacer, además de decirle los signos de alarma, hacerle hincapié en los signos de alarma, porque pasa que en los pacientes graves muchas veces consultan una primera vez con síntomas leves y después tienen agravamiento. Entonces, esto debe quedar además consignado desde la parte médico-legal para nosotros, consignado o en el triaje o en lo que sea, pero que debe quedar consignado que si el paciente tiene signos de alarma, debe volver a consultar. Si tienen síntomas leves, pero tienen factores de riesgo, entonces se le va a hacer un ingreso de urgencia. ¿Y qué exámenes se les van a pedir? LDH, hemograma, radiografía de tórax. Si son normales, se va para su casa. Si son anormales, entonces ya se le va a hacer un seguimiento, se le va a hacer extensión de las imágenes, dependiendo de todo lo que tenga el paciente. O se puede hospitalizar o puede quedar en observación a hacerle control como tal. ¿Quién? Si tiene síntomas y alteración de signos vitales, como que taquipnea, por ejemplo, que esté desaturado al oxígeno ambiente, que el paciente tenga algo de alteración del estado de conciencia, o que tenga una hipotensión, pero que no necesite vasoactivo porque mejoró a los líquidos. Este paciente se le van a hacer exámenes, o sea, se le van a pedir los exámenes que aquí salen bien escritos, y lo vamos a hospitalizar, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento que próximamente les voy a comentar. Este cuadro se sacó de la Sociedad de Infectología, unas recomendaciones que salieron el día de ayer. Y el paciente que esté hipotenso, que esté choqueado, que esté en falla ventilatoria, que necesite ventilación mecánica invasiva, va a ir a UCI con el resto de sus exámenes de extensión. Y a todos los pacientes hasta el momento se les debe hacer hisopado. A todos se les debe hacer prueba confirmatoria. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer o cuáles son las recomendaciones como tal? El paciente nos llegó, lo clasificamos, ya vimos que va a ingresar o que lo tenemos que dejar dependiendo de lo que necesite, en hospitalización, por ejemplo. Entonces individualizamos y vamos a hacer aislamiento de contacto y gotas en el paciente. Tanto contacto como gotas. Ya vimos las rutas de transmisión, cómo es la transmisibilidad, entonces vamos a tratar de limitar o disminuir esa tasa de transmisibilidad. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de pacientes infectados, al principio, la epidemia se creció en el ámbito hospitalario. Más o menos se habla de que un 40% de esta transmisibilidad se dio en el hospital en los primeros estudios que se han hecho en Wuhan, ¿verdad? Bien, entonces se debe hacer traslado del paciente a sala de individual bien ventilada o a una sala de enfermedad respiratoria aguda, grupal, según la disponibilidad de la institución. Y ahorita vamos a hablar algunos aspectos de eso, como tal, cómo se va a dar esa individualización del paciente. Bien, si hay saturación hospitalaria, se pueden hacer unas cosas que se llaman cohortes, staff, ¿verdad? Que son salas donde van a estar solo pacientes sintomáticos respiratorios con probable COVID, pero que estos van a tener un distanciamiento de 2 metros entre cada paciente. Además, lo ideal es que los equipos médicos o los trabajadores del sector salud que van a atender a estos pacientes sean específicos para COVID, que ojalá cuando estemos en el pico de infecciones y cuando comience a ver la saturación en nuestros hospitales, es que sea un equipo específico solo para atender COVID. Y ojalá que se pudiera hacer en un solo hospital, como se hizo en China, o en solo hospitales que sean adecuados para atender esta pandemia. Y lo de utilización de etiqueta respiratoria y uso de tapaboca convencional. Listo. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se debe hacer este aislamiento intrahospitalario?
Se puede hacer por cuartos aislados con presión negativa, que es lo ideal. Ojalá todos tuvieran cuartos aislados con una presión negativa que haga recambio del ambiente del cuarto 12 veces por hora. Eso es lo ideal y lo que nos hablan los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de todas las principales organizaciones de control de enfermedades. Pero si no, se puede hacer también un cuarto convencional aislado, que ojalá esté bien ventilado, pero donde haya una restricción del paso. Y si no, vamos a pasar a áreas de cortes y que estas áreas de cortes deben tener también unos staff. Estos staff son como unos, simplemente se hacen esos staff para poder hacer la limpieza diaria, que es lo que nos recomienda la Organización Mundial, hacer áreas en estas áreas donde van a estar los pacientes, que van a estar, ojalá, aislados. Por ejemplo, la Sociedad de Infectología del Reino Unido nos habla de que sea el distanciamiento mínimo de 1 metro. En la CDC y en la sociedad colombiana nos habla de que el distanciamiento debe ser de 2 metros. Eso depende, pues, como tal, no hay un consenso que sea totalmente unificado. Entonces, ¿qué hacemos con la atención de los casos probables? ¿Cuál va a ser nuestro equipo de protección? Debe tener una mascarilla convencional. Debe tener bata antifluido, guantes de manejo que no tienen que ser estériles, protector ocular y opcionalmente se puede utilizar o no gorra. Y que si vamos a hacer procedimientos con generación de aerosoles, como una intubación orotraqueal, como por ejemplo un lavado bronquioliolar, como cualquier de estos procedimientos, se debe utilizar mascarillas de alta eficiencia. Entonces, aquí traigo una imagen que nos da el CDC europeo, donde nos habla de cuándo utilizar la mascarilla convencional o quirúrgica y cuándo utilizar mascarilla como tal de alta eficiencia. Entonces, si para el personal asistencial general se debe utilizar siempre mascarilla convencional. Eso es lo que la recomendación que nos da. Se utiliza alta eficiencia cuando se van a hacer procedimientos generadores de aerosoles o el paciente está ventilado y tiene presión positiva, que se debería evitar, pero pues algunos pacientes lo requieren. Entonces estos pacientes van a estar generando constantemente aerosoles y en el ambiente va a haber estas gotas de flush que van a ser mayormente infectantes. Entonces, como les estaba diciendo, aquí hay una tabla que nos da la Sociedad Colombiana de Infectología, donde especifica qué es lo que se debe dar como elemento de protección personal para cada personal como tal. Entonces nos llama la atención y es algo para debatir, ¿no? ¿Qué mascarilla utilizar? Porque si nos ponemos a pensar, en realidad, ¿qué paciente sintomático respiratorio no hace aerosol? Y eso es lo que voy a dejar como interrogante dentro de las conclusiones. Bien, entonces todo paciente que entre en contacto va a llevar el mismo equipo, ¿verdad? Y cuando se hacen procedimientos que necesiten anestesia o que tengan ventilación con presión positiva o en área quirúrgica como tal, se va a utilizar respirador N95. El personal de limpieza también va a utilizar completo el kit. El acompañante permanente va a utilizar mascarilla quirúrgica, bata y guantes. No es necesario que utilice más nada el paciente, la mascarilla quirúrgica para tratar de contener este flush. El resto de personal que no entre en contacto a menos de 2 metros no necesita ningún elemento de protección personal. Si alguno normalmente no está en atención directa asistencial, pero entra en contacto con algún paciente por algún dato, por alguna firma, no sé lo que ocurriera administrativamente, solo necesitaría la mascarilla quirúrgica, ¿verdad?
Y en el laboratorio clínico, pues también se va a utilizar todo, y si hay salpicaduras, pues también se va a utilizar como tal las capas. Entonces, ¿cómo se pone y cómo se quita? Nos dan una ilustración muy didáctica donde la secuencia para ponerse es primero la bata, después se ponen los guantes de manejo, después vamos a ponernos la mascarilla y por último la careta. Y para retirarnos va a ser en un orden diferente, primero los guantes, porque se supone que entramos en contacto con el paciente que están infectados, se quita luego las gafas protectoras, posteriormente la bata y después la máscara o el respirador, si ya vamos a salir del entorno hospitalario, del entorno del paciente. Y esta recomendación que parece trillada, pero que es muy importante, el lavado de manos. Y tenemos que hacer hincapié, en realidad se debería hacer siempre, pero ante este evento epidemiológico, pues lo recalca la organización, y todas las sociedades de infectología, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, la CDC europea, la Sociedad de Infectología del Reino Unido, nos habla del lavado de manos y los 5 momentos del lavado de manos. Tenemos que recordarlo antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea de limpieza o aséptica, después de la exposición a cualquier fluido corporal, con mayor razón, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente por lo que puede viajar este flujo y permanecer infectante como tal. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan para el paciente crónico que va a consultar como sintomático respiratorio? El paciente va por su atención crónica. Lo ideal es que el paciente se le haga telemedicina, que primero, antes, cuando vaya a pedir la cita, la misma persona esté capacitada para hacerle un triaje, preguntarle que si está tosiendo, si tiene sintomatología respiratoria, si ha tenido fiebre o si ha tenido algún contacto con algún paciente que ha tenido esta sintomatología. Y ahí hacer la clasificación, la misma que en persona, pues virtual. Obviamente, pues va a tener sus limitaciones, pero lo ideal es hacerlo así. Y dependiendo de esto, se va a hacer solo la asistencia por telemedicina completamente, pero si en el triaje se ve que el paciente está con sintomatología y pues tiene una enfermedad crónica que lo predisponga a mayor mortalidad, a mayor letalidad como tal, pues el paciente debe ir a un servicio de urgencias para que sea triagizado de manera y atendido de manera física. Estos son como recomendaciones generales que nos da la sociedad. Bien, y hablando de qué hacer o cómo se hace la limpieza de las áreas. Los cuartos con ventilación, con presión negativa, lo ideal es que se haga limpieza de las superficies cada 24 horas, ¿verdad? Cada 24 horas vamos a hacer limpieza de todas las superficies. Pero no es necesario que el paciente salga del entorno. Si es un cuarto donde está aislado el paciente, la limpieza, algunos hablan de que cada 24, otros de que cada 12 horas, ¿verdad? Porque la cantidad de inóculo va a ser mucho mayor. Y cuando estamos en cohortes de pacientes sintomáticos respiratorios, lo que se debe hacer es que diariamente el paciente, esta corte de pacientes se pasa al staff, se le hace una limpieza lo más rápido posible, una vez al día necesariamente, y estos pacientes de nuevo vuelvan a su cuarto, a su cohorte como tal. Eso es lo ideal y lo que se debería, las recomendaciones que nos dan las diferentes sociedades. Esta tabla que vemos acá es una tabla que nos da la Sociedad de Infectología del Reino Unido, donde nos habla cómo y con qué se debe utilizar o desinfectar las áreas. Si son superficies normales, se puede utilizar hipoclorito del 0.05%, que más o menos es a 10.000 partes por millón, y a etanol que sea mínimo o mayor a 70%, ¿verdad? Con esto ya hacemos desinfección normal, si es para objetos generales o el hospital como tal, con su limpieza habitual. Cuando los baños, pues básicamente se debe utilizar virucidad o un hipoclorito que ya es a 100.000 partes por millón, mínimo.
¿verdad? O al 0,1%. Cuando son textiles que son reutilizables, se puede hacer lavado en autoclave o si es en población general, se puede hacer lavado con detergente normal, ¿verdad? Y para equipamiento que pueda ser reutilizable. ¿Cuál es el equipamiento reutilizable? Básicamente las caretas o las gafas. Estos se pueden hacer desinfección, pues obviamente su limpieza y se le va a desinfectar con virucidal o hipoclorito a 100.000 partes por millón. Bien, obviamente, pues las máscaras que sean desechables, pues hay que desecharlas diariamente. Y la mascarilla convencional, pues las recomendaciones que nos dan es que más o menos cada 8 horas. Bien, entonces las conclusiones, las primeras conclusiones es que no hay todavía un consenso universal sobre medidas de prevención. Estuve revisando muchas literaturas y algunos en realidad no tienen un consenso. Por ejemplo, con respecto al distanciamiento a los pacientes, nos hablan de que algunas literaturas de que 1 metro, algunas de que 2 metros, pero bueno, como concepto, todavía falta que haya un consenso que sea más unificado con respecto a cómo debemos afrontar la pandemia. Es algo debatible la utilización de mascarillas convencionales ante pacientes probables o confirmados. En realidad, esto es muy debatible y por qué yo saco esa conclusión que en realidad ninguna guía sale. Es que el paciente sintomático respiratorio está generando aerosoles. El hecho de toser, estornudar, ya es un generador de aerosoles. Y en realidad, yo creo que nadie quiere infectarse. Además, ni nadie, ni es bueno que se infecte. Yo creo que es muy importante que se siga utilizando o que en realidad la recomendación que es la que tiende a hacer el CDC, ¿verdad? Pero no el Centro de Control de Enfermedades de Europa o las recomendaciones del Reino Unido, ni siquiera la Sociedad de Infectología Colombiana. Lo que dice es que mascarilla convencional, solo utilizar de alto flujo o de alta eficiencia cuando vamos a generar estos aerosoles. Y siempre serán importantes las medidas de protección personal para disminuir el riesgo de transmisión. Muchas gracias. Número básico de reproducción o ritmo de reproducción básico, que es el R0. Dijiste que no está muy claro y que no se tiene como mucha información acerca de eso, y pues eso no es así. Con el R0, de hecho, manejamos y hacemos análisis de proyección y modelos matemáticos que nos indican más o menos cómo se puede mover una enfermedad determinada. En este caso, pues, enfermedades que pueden ser causadas por virus o que están causadas por, en este caso, por el SARS o por otro tipo de microorganismo que es bastante infectocontagioso. Entonces, mira, el R0 es el número de casos nuevos, ¿cierto? Que se genera a partir de un caso a lo largo de un periodo. Es decir, yo tengo un R0, el ideal es tenerlo por debajo de 1. Es decir, que si yo tengo un caso, podría infectar solamente otra persona, o 1.5, que es con el los modelos ahorita o análisis de proyección. Entonces se dice que 1.5 ahora para Colombia sería un ideal, aunque no es tan ideal, porque lo ideal sería tener un R0 por debajo de 1. Es decir, que si yo tengo un número de casos nuevo, digamos un caso nuevo, que ese caso nuevo sea determinado por otro caso preexistente. Cuanto más grande es el R0, pues es más difícil de controlar la epidemia. Entonces, más o menos los análisis de proyección nos dicen que el R0 ahora, como estamos en Colombia, está en 2.28, 2.7. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque eso quiere decir que la epidemia está más o menos cuando inició Wuhan, antes de las medidas de cuarentena y todo eso. Porque cuando hicieron medidas de cuarentena, el R0 bajó bastante. Y ese R0 se ve afectado por varias cosas, ¿cierto? La duración de la enfermedad, el número de personas susceptibles a enfermar, y tiene varias limitaciones. Y es que es solo un umbral, en donde nosotros nos manejamos y no existe un valor absoluto. Es decir, utilizamos el R0
para decir en qué espectro de la epidemia estamos, si estamos muy mal o estamos controlados, ¿cierto? Con las medidas de prevención. Y otra cosa y otra limitación que tiene el R sub 0, y es que en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores no es muy bueno, en el que hay un huésped intermediario. Por ejemplo, la malaria es muy difícil de analizar por medio de un R sub 0 y decir cada cuánto o cuántas personas, ¿me hago entender? Sí. Importante que tienes que tener en cuenta, bueno, es que ese R sub 0 en esta pandemia está aproximadamente entre 2 y 3, pero hay un número ya determinado. Por ejemplo, el SARS o la epidemia de la influenza en 1918, el R sub 0 era de 2 a 3, ¿cierto? Y el SARS, que fue hace ya bastante tiempo también, el R sub 0 era entre 2 y 5. Es decir, que pues ya tenemos un R sub 0 determinado para cada enfermedad. Bueno. Sí, ahí yo puse una gráfica. Exactamente. Entonces, esa gráfica, la que tú dices ahí, fíjate que el primero es un R sub 0 mayor a 1, entonces la inflexión se propaga. O sea, en este caso, nosotros estamos en R sub 0 1.5, es decir, no es el ideal, pero lo utilizamos porque en Colombia, primero se iniciaron las medidas que tempranamente ya habían casos confirmados. Eso nos hace alargar un poquito la curva del R sub 0. Segundo, la idea es mantenerlo por debajo de 1, de donde esté ese 1.5. Claro. Listo, ya, eso es todo lo que tenía que decir. Bueno, yo voy a hacer algún comentario, no sé si alguno iba a hablar con respecto a lo que estaba hablando Camilo. ¿Ninguno? Pero, Néstor, estabas hablando acerca de aerosoles y las gotas. Y pues se genera mucho confusión porque realmente las gotas y los aerosoles, cuando hablabas de aerosoles te referías a flush de gotas y a gotas y no dejabas mucha claridad. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta la diferencia que hay entre aerosoles y gotas, porque de hecho, precisamente, dentro de las medidas de aislamiento son distintas el aislamiento por gotas y el aislamiento por aerosoles. Y esta es la razón por la que, por lo menos, las gotas son partículas que tienen tamaño mayor a 5 micras y los aerosoles menor a 5 micras. Y esto tiene mucha relevancia con relación a al por qué, en las patologías en las que se producen aerosoles es necesario la generación de presión negativa intermitente en el ambiente. Y la razón de ello es porque, si bien es cierto, no se ha podido demostrar exactamente que el virus pueda esparcirse en el medio ambiente de manera teórica y de manera experimental. Se ha visto que puede tener una vida media aproximada en el ambiente cuando se generan aerosoles de más o menos 2.7 horas, y que se ha visto que la transmisión por aerosoles, tú hablabas que no tenían claridad si a 1 o a 2 metros, pero sí se ha visto también por estudios experimentales que se hicieron a partir de la primera epidemia de coronavirus SARS del 2002-2003, que este virus podría transmitirse hasta una distancia de 2 metros, hasta una distancia no mayor a los 2 metros. Sin embargo, teóricamente eso sí se puede hacer. Entonces toman esto como referencia, toman los 2 metros como referencia partiendo de lo que se encontró de manera experimental en la pandemia, en la infección por coronavirus previa, en el que se encontraba que la transmisión no se daba más, o sea, que la transmisión no se daba más allá de los 2 metros. Ese es el fundamento por el cual ellos hablaban precisamente de 1 metro y de 2 metros. Ahora, el hecho de que las gotas y los aerosoles sean diferentes es porque las partículas que son mayores a 5 micras tienden a bajar
y las que son menores a 5 micras son las que tienden a quedar en el ambiente, y es por eso que los pacientes que hacen que el aislamiento que se da por gotas es un aislamiento que no necesariamente requiera presión positiva, presión negativa, perdón, sino que simplemente con que se genere el aislamiento y en una habitación en el que se cierre una puerta o una entrada en donde haya contacto con las demás personas, pero se deje abierto una que dé hacia el medio externo, permitir pues que se canalice todas esas partículas y pues la limpieza de las superficies. ¿Qué otra cosa encontré de lo que dijiste? No me quedó muy claro, Néstor, eso cuando tú hablabas de qué es una superficie normal. Cuando estabas hablando de una que quiere hacer algún comentario. Ya, se puede. Sí, ya. Bueno, Néstor, muchas gracias por tu presentación. Este es uno de los temas más importantes y debería ser el más importante para nosotros porque esto es una enfermedad grave con alta tasa de letalidad que a la fecha no tiene tratamiento efectivo o vacuna disponible. Eso quiere decir que las medidas preventivas quizás sean lo más importante en este momento. Dale a la diapositiva donde tienes las mascarillas, Néstor, por favor. Esa. Esa. Listo. Entonces, algunas aclaraciones. No sé si tienes la información, no sé si no la sabes, pero te quisiera preguntar, ¿sabes qué es una mascarilla o una máscara facial y cuál es la diferencia con un respirador? O sea, sí. La diferencia, lo que leí, la diferencia es que hace el aislamiento como tal del conjunto boca-nariz. O sea, cuando hace el aislamiento es ya un respirador. La mascarilla obviamente no tiene ese aislamiento. Es la diferencia entre los dos. Correcto. Las mascarillas se crearon para proteger inicialmente a los pacientes de los cirujanos. Y esto se utilizó desde principios del siglo pasado, 1918. Los trabajadores de la salud, ellos observaban que había más tasas de infección en los que utilizaban máscaras de tela inicialmente. Se contagiaban menos de sarampión, de escarlatina, de las gripas de la época. Mucho después vino la época de las máscaras desechables. En China se empezaron a hacer ensayos clínicos aleatorizados con bastantes pacientes, pero no encontraban resultados estadísticamente significativos. Los respiradores ya son dispositivos ajustados. Los respiradores se diseñan para proteger al usuario, o sea, al paciente, de las infecciones respiratorias. Las máscaras se terminaron utilizando fue para proteger a los médicos de las salpicaduras de sangre o, salpicaduras de sangre por parte de los pacientes en sus procedimientos. Entonces, esa es la principal diferencia. Además, los respiradores tienen un sello alrededor de la cara, es un sello definido y es regulado por su capacidad de filtración, como tú bien lo explicaste. Ahora, lo importante de este tipo de presentaciones es que nosotros las sepamos aplicar a situaciones reales. Entonces, yo te pregunto, si tú fueras el director científico de la General del Norte y bajo tu potestad estuviese la situación, la situación de decir, los residentes necesitan mascarillas o los residentes necesitan respiradores, ¿cuál escogerías y por qué? Bueno, esa es una pregunta y es donde yo abrí el debate. Yo opino que sí se necesitan las mascarillas de alta eficiencia. O sea, se necesita el respirador. El respirador. Correcto. Vamos a hablar de respirador y vamos a hablar de mascarilla. ¿Tú crees que necesitamos el respirador? Señor. Mira, Joana no nos escucha. No sé si los demás nos están escuchando. Yo sí lo escucho. Yo te escucho claro, Alci. No sé, Joana tiene algún problema. Y ahí... Okay. Listo. Vamos por escenario. Los residentes de urgencias. ¿Qué decisión tomarías con ellos? ¿Les das respiradores o les das mascarillas? A los pacientes de urgencia.
No, los residentes. Estamos hablando de los residentes. Vamos a meternos primero con el personal de salud, Sí. ¿verdad? Para el personal de Entonces, ¿qué salud, le yo darías? opino que sería necesario el respirador para tanto en urgencia, hospitalización y UCI. Eso es lo que yo opino, mi opinión personal por todo lo que ¿Por qué lo recomendarías así? porque el problema de la suspensión de estas gotas de flush y del aerosol que queda suspendido, que puede quedar suspendido hasta 30 minutos, que si no tenemos un aislamiento del conjunto boca-nariz, por estos espacios que quedan, como no está el aislamiento, por ahí podría llegar a pasar estas gotitas y eso podría llegar a ser infectante. Es mi opinión personal y pues por lo que investigué, aunque de una vez hago la claridad, las sociedades dicen que así entres en contacto con el paciente, se puede utilizar mascarillas si no se hace generación de estos aerosoles. Pero ahí es donde yo digo, ¿y qué paciente sintomático respiratorio no hace generación de aerosoles? Es mi opinión personal. Solo eso. ¿Algún otro residente de primer año? Estamos en opiniones. Todo esto nada de esto está escrito, así que no se preocupen. No hay ensayos clínicos aleatorizados grandes que nos digan qué es mejor, qué no es mejor. Así que aquí estamos opinando. Así que otro compañero de primer año, por favor. Alcides Alejo. Ajá. Buenos días. Alcides, yo indicaría, digamos, para el uso, yo indicaría la mascarilla quirúrgica de forma, yo indicaría la máscara quirúrgica mientras no se esté con el paciente que es el sintomático respiratorio en ese momento, teniendo en cuenta que nosotros, el personal sanitario, digamos que es una importante fuente de infección. Entonces, en ese momento lo que más me interesa a mí es no contaminar al entorno. Ahora bien, cuando estoy con el paciente, el sintomático respiratorio, y ahí sí, digamos que de alguna manera me parece más difícil de responder porque también me interesaría reducir la exposición, mi exposición a, digamos, a la partícula del probable paciente sintomático respiratorio. Ok. Acá Andrés escribe en el grupo que al final de la charla no se hagan comentarios como preguntas, sino como aportes, correcciones. Entonces no sé si terminamos la parte de los comentarios y después seguimos con opiniones y esto, no sé. Porque está interesante la discusión, continúa. Yo creo que es importantísimo esto sobre las opiniones. Yo personalmente considero que debemos continuar con esta discusión con respecto a qué elegir o quién elegir. Correcto. Yo creo que es lo más importante de la charla en realidad. Yo por eso me enfoqué mucho en la mascarilla, porque en realidad pues el resto de las cosas yo creo que eso está claro. Que se debe utilizar el aislamiento de contacto y el aislamiento de gotas. Pero la mascarilla, y por eso cuánto filtra cada cual, cuánto mide una gota, o sea, cuánto demora, cuánto no. Yo creo que ahí está la discusión. Yo sé lo que dicen las guías y de hecho estoy muy de acuerdo con lo que dicen las guías, pero lo que pasa es que uno es personal muy valioso. O sea, cada médico que se enferma y que se contamina indica que es un déficit como tal sustancial para el resto de atención de la población. No solamente para nuestros familiares como tal, sino por el hecho de qué tan valiosos somos nosotros para la atención en este momento de contingencia. Yo personalmente, si fuera el asesor científico, no dudaría como tal en colocarle pues a los médicos, sobre todo el servicio de urgencias, la utilización de filtros de mayor efectividad. En este caso, hablando de FFP3 y FFP2, teniendo en cuenta las altas tasas de contagio en pacientes asintomáticos. Esa es mi opinión personal. Económicamente yo sé que es poco viable y sé que no va en contra de lo que dicen las guías, pero, o sea, nosotros somos importantes para la atención médica ahorita y es importante no contagiarnos. Ok. ¿Quién tiene otra opinión? Bueno, es importante eso que dicen. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura y que hemos estado observando es que la prevención a la transmisión, tanto fuera del hospital como dentro del hospital, son esencialmente importantes. En el 2003
cuando hubo la epidemia de SARS-CoV, que no fue SARS-CoV-2, y que estuvo también en la Organización Mundial de la Salud haciendo todos los estudios sobre coronavirus, se observó, por ejemplo, en un estudio muy bonito en el Hospital de Canadá en Toronto, que gran porcentaje de los trabajadores de la salud, a pesar de que este es un país de primer mundo, no estaban capacitados en el entrenamiento, en la colocación de las mascarillas o de todos los protocolos de bioseguridad. Y esto se observó en hospitales de tercer y cuarto nivel. Si quieren, les permito y comparto mi pantalla para que observen cuáles fueron las conclusiones de ese estudio. No sé si me permite, ¿quién me permite hacer esto? La doctora Olga. Olga, que fue la luz. Ándale. No sé. Deja de No, compartir. usted no puede iniciar la función. Ah, yo dejo de compartir. Tienes que dejar de compartir, sí. Ok. Entonces, Y miremos los resultados de lo que sucedió cuando el personal de médico no estaba entrenado y se suponía que ese personal médico era el mejor entrenado a la atención de pacientes. ya yo dejé de compartir, ¿verdad? No, en la Sí, parte debes dejar de arriba compartir. debes de compartir. ¿Pero qué le pongo? Poner en pausa. ¿Será eso? Dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya. ¿Ya dejaste de compartir? Dejar ¿Sí? de compartir. Ya, listo. Listo, entonces ya yo comparto en un momento. Ok. ¿Sí están viendo aquí mi pantalla? Sí. Sí. Estos fueron casos que se presentaron de síndrome agudo respiratorio en trabajadores de la salud en Toronto, en Canadá, en una serie de hospitales, y las conclusiones que se llevaron, se hicieron 2 revisiones exactamente en sitios de control, y las conclusiones que se llevaron fueron estas: múltiples factores son responsables de que los pacientes o los trabajadores de la salud adquieran síndrome respiratorio agudo, incluyendo algunos que incluso tienen altos cuidados en la atención de pacientes. Fueron 17 trabajadores en total. Observen aquí esta tabla que les voy a mostrar, esta gráfica, en la que fueron 17 trabajadores de acuerdo a los hospitales que están letrados entre A, B, C, D y F. Estos 17 trabajadores, lo que se encontró, más del 60% de los trabajadores, tenía dificultades en la aplicación de colocación de la máscara, ¿verdad? En la colocación de los guantes e incluso en la colocación de protección ocular. De esos 17 pacientes, 14 no sabía colocarse la máscara FP2 y 13 de ellos, el 87%, tampoco sabía utilizar las gafas de protección y los guantes, y como dijo Néstor, no sabían los pasos frente a la atención. Eso lo que concluyó fue que la no capacitación en hospitales de alta tensión generaba una alta infección dentro del hospital. Entonces, la primera pregunta, y creo que Alcides está diciendo esto porque es muy importante, es ¿qué tan capacitados estamos nosotros en Donning y Dauphin en la aplicación de los lineamientos de bioseguridad? Si en hospitales grandes como en Canadá, estos trabajadores de la salud desarrollaron SARS. Miren, por cada 17 trabajadores de la salud investigados en este estudio, ¿verdad?, revisados en los registros médicos de todos los 68 pacientes que interactuaron dentro de 10 días, 41% que estaban involucrados, al menos en la intubación, desarrollaron SARS. Eso significa que si no tenemos adecuadamente los protocolos de bioseguridad y no estamos capacitados, esto impacta enormemente en la atención de los pacientes. Y una cosa muy importante que vi que Néstor le faltó aquí, es sobre este estudio. Pensé que ibas a mencionar este estudio, Néstor, que estuvo el 27 de febrero, es la viabilidad de controlar la epidemia de COVID con los casos de aislamiento. ¿Por qué realmente es importante desde el punto de vista epidemiológico el autodistanciamiento? ¿Cómo explicas tú esta gráfica, Néstor, si la estás viendo ahí? Sí. No, lo que pasa es que en realidad como asignaron lo de aspectos epidemiológicos, por eso... No, pero esto no es de aspectos epidemiológicos, es más, esto es respecto a la transmisión, de la prevención de la transmisión. Esto es la base de tu presentación. No lo hiciste mal, me parece que lo hiciste bien, pero esta es la base de tu presentación. Esto es realmente la base de tu presentación. La viabilidad que tenemos realmente de cómo prevenir la transmisión. ¿Por qué los gobiernos mundiales
están considerando que el autoaislamiento es la medida no farmacológica más efectiva en disminuir el índice de reproducibilidad que tú mismo mencionas. Ah, ya, ok. Sí, eso en el R sub 0, es que ahí está la fórmula, ¿no? Es porque si yo tengo mayor número de contactos, el R sub 0, o sea, es tasa de ataque por número de contactos. Es una forma de sacar esta gráfica, ¿cómo lo explicarías? Bueno, en esta gráfica, si yo disminuyo el número de contactos, voy a disminuir el R sub 0. Pero esa es como por eso se hace esa medida. ¿Alguno de los panelistas que quisiera mencionar o describir esta gráfica, los R1, R2, incluso cualquiera que quisiera describirla? Alejandro. ¿Me escuchas, Alejandro? Cuando no se genera lo que decía Camilo es muy cierto. Es importante tener en cuenta, y Camilo, si quiere que me corrija, porque creo que es el que mejor tiene experiencia frente a este tema, tener en cuenta desde cuándo realmente nosotros impactamos en el autodistanciamiento y las competencias restrictivas del autoaislamiento social. Es decir, desde cuándo empezamos y cuántos casos teníamos. Porque si teníamos un número de casos suficientes antes o significativo, antes del autodistanciamiento, muy probablemente va a ser difícil que en el periodo de contención el índice de reproducibilidad o el R sub 0 disminuya. Eso es importante y por eso se han hecho las comparaciones entre los países de quienes iniciaron tempranamente el autodistanciamiento. Miren, este paciente, esta persona está infectada, por decir así, el paciente 0. Y este paciente 0 desarrolló síntomas en un periodo de incubación promedio entre 5.7 a 7 días. Pero miren qué pasó con lo que pasó en China y lo que pasó en todos los países. El retraso en el inicio de aislamiento generó que esta persona A infectara tanto al paciente B como al paciente C. Cuando este paciente B fue autoaislado, ya había paciente C infectado. Y muy probablemente este paciente C ya estaba infectado y asintomático. Es decir, el rastreo en este paciente fue difícil porque no desarrolló síntomas y no se había hecho el autodistanciamiento inicial. Este paciente B, que se llama trazado como trazado P, desarrolló síntomas 7 a 14 días después del inicio de los síntomas. Hubo un intervalo importante de días, ¿verdad? Durante este periodo de días en el que no hubo autodistanciamiento inicial, este paciente pudo haber desarrollado muchos más contagios. Miren qué pasa con el paciente C, ese paciente C, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente lo que hicimos fue que retrasamos el inicio del aislamiento, sin embargo se hizo el autodistanciamiento unos 13, 14 días después de que hubo el primer caso aquí en Colombia y muy probablemente logramos detectar al paciente B. Sin embargo, el paciente B aún detectado ya había infectado al paciente C. Y este paciente C había infectado al D, al E y al F. Es lo que llamamos realmente el índice teta, es decir, la capacidad de transmisibilidad en el periodo asintomático e incluso antes del autodistanciamiento. Por eso los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud lo que invitó es a que retrasáramos el inicio, adelantáramos el inicio del autodistanciamiento para que no pase esto. ¿Qué conclusión llegaron ellos? La conclusión de este estudio es que para lograr que el índice de reproducibilidad o el índice sub 0 disminuya, necesitamos detectar más del 80% de los pacientes asintomáticos para que este disminuya. Y una de las medidas es el autodistanciamiento y la amplitud en los test diagnósticos. Esto es lo que ha hecho mucho mejor, tener mejor rendimiento en otros países como en Corea del Sur, donde se detectó más pacientes asintomáticos porque eran los que más posiblemente podrían contagiar porque no se había detectado desde el punto de vista clínico. No sé si Camilo tiene alguna cosa que decir, veo que pues, tú siempre tienes bastante herramientas sobre el tema. Si tienes alguna cosa que decir sobre respecto a Sí, deja esta gráfica. Listo, perfecto, Camilo. Ya te la voy a ampliar, Camilo. Esta gráfica muy bonita, les voy a pasar esa, porque aquí explica todo. Sí, ese artículo es muy importante. Entonces, mire, en la persona A, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia nos retrasamos en el aislamiento unos días, ¿sí? Casi una semana, y eso
es muy, impacta muchísimo en la replicabilidad o en la reproducción de la infección. En este caso, si ustedes ven la persona A, fíjense que justamente al iniciar los síntomas es que se empezaron los protocolos de aislamiento. No se empezaron antes. Entonces, lo que dice Fair es muy importante porque, digamos, países como Japón, ¿cierto? Entonces, en Japón están diciendo, pero ¿por qué solamente hay 43 personas muertas y la tasa de infección es tan bajita? Pues porque ellos están diagnosticando en fases asintomáticas, es decir, le están aplicando la prueba a todo el mundo que ven por ahí, o lo mismo que hace Corea, paran un carro y le hacen la prueba al azar, es decir, están captando más pacientes en fase asintomática. Esto hace que pues, las políticas públicas de aislamiento se hagan mucho más temprano y que no tenga un impacto tan importante como por ejemplo el que tenemos nosotros acá. Nosotros acá vamos a entrar probablemente en algo que se llama el pico epidemiológico o la curva que ustedes ven normalmente, vamos a entrar muy rápido. Y eso es fatal para un sistema de salud. ¿Por qué? Porque si entramos en un pico epidemiológico rápido, se va a colapsar más pronto los sistemas de salud o los sistemas de urgencias y de hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahorita? Nosotros básicamente lo que hacemos es medidas de prevención, ¿cierto? Y de autoaislamiento cuando el paciente tiene síntomas. O sea, fíjense que estamos en la persona A, ¿cierto? Lo ideal sería que esa persona A, antes de tener fiebre, antes de tener síntomas, se autoaísle, pero la única manera de hacerlo es haciendo pruebas con alta sensibilidad. Por ejemplo, en Corea o en Japón se hacen test de IgM, IgG, para poder saber en qué fase está la enfermedad y con eso pues acatar o disponer de medidas de prevención tempranas. Entonces, cuando sabemos que el paciente asintomático, que son la mayoría, pues están por ahí propagando la enfermedad, pues sabemos que es a esta población, obviamente que a los que tienen síntomas también va dirigido, pero básicamente los países que han tenido éxito en aplanar la curva lo más pronto posible es en intervenir cuanto antes a los pacientes asintomáticos, como bien Fair lo estaba diciendo. Este artículo es muy bonito, este artículo salió en febrero y habla acerca de todas las medidas que se deben tener antes, durante y después de una enfermedad infectocontagiosa, en este caso, pues del COVID. Eso es básicamente lo que quería decir. Miren esto, por ejemplo, aquí estaba la persona que estaba infectada, tuvo la incubación, ¿verdad? Como les decía, y él potencialmente infectó tanto B y C y hubo un retraso en el inicio del aislamiento. Miren lo que pasó con B. La persona B que es trazada, es decir, esta persona B fue trazada, es decir, fue detectada durante el periodo de síntomas y durante el periodo de incubación, y cuando fue trazada, él se logró el aislamiento. Aquí se logró el aislamiento, como ustedes observan. Sin embargo, lastimosamente esta paciente desarrolló síntomas, pero la persona C, que también fue detectada, fue contagiada por la persona A, ¿qué pasó? Fue no trazada, por eso es 1 menos P, es decir, esta no fue detectada, estaba asintomática. Y esta persona C, como no fue detectada y estaba asintomático, logró infectar a la persona D. Este desarrolló síntomas, probablemente este se detecta, pero la persona E también tuvo retraso en el inicio de aislamiento y se infectó la persona E y la persona F. Es decir, el no autoaislar al paciente y el no detectar rápidamente los casos desde el inicio o la fase 0 del virus en Colombia va a impactar negativamente en el índice de reproducibilidad. Ahora bien, tenemos una ventaja que frente a otros países latinoamericanos iniciamos el autodistanciamiento tempranamente. Esperemos que durante esa fase de no autodistanciamiento y además de que no tenemos tampoco los recursos para detectar desde el punto de vista diagnóstico tempranamente a todos los pacientes, no se haya generado este proceso. Miren en la conclusión que hacen ellos, este es el artículo, se lo voy a mostrar. La conclusión que hacen ellos es esto, que si nosotros logramos
nosotros logramos, qué pena, aquí, ¿qué pasó? Aquí se los coloco. Si nosotros logramos hacerlo adecuadamente, esta es la conclusión. Alcanzar el 90%, ¿verdad? Para encontrar el 90% de la epidemia, el 80% de los contactos deben ser necesariamente trazados, es decir, diagnosticados y aislados en el escenario donde el número de reproducibilidad se da 2.5. La probabilidad del control puede ser mayor si todos los niveles de contacto, es decir, todos los contactos, el índice de reproducibilidad es menor a 1.5 y mucho más rápidamente si lo reducimos aún más. Es decir, para lograr eso, ellos lograron hacer esta Mayor, no se está viendo. ¿No se está viendo? No, no, nada. Ha pedido que inicie su video. ¿Cómo así? El hospedador. Yo te puse que mostraras el video. Lo dañas. Y 3.5 y se logró el autodistanciamiento, que fue lo que mostré acá en esta gráfica aquí, tempranamente. Se necesitaron 12 semanas para aplanar la curva epidemiológica. Eso es lo que normalmente se busca a nivel mundial. 12 semanas de autodistanciamiento y detección rápida para lograr aplanar la curva epidemiológica y disminuir así la transmisión del virus. Eso es lo que quería decir, pero me parece que es importante porque si no se logra eso, probablemente no podremos llegar a un R sub 0 menor de 2, incluso, que es lo que le preocupan los matemáticos. Aquí dice, miren, lo dice para no decirlo yo, dice, el control fue definido como no nuevas infecciones entre las 12 y 16 semanas. Eso quiere decir, doctores, que nosotros vamos a ver realmente nuestro impacto de autodistanciamiento aproximadamente a las 12 a 16 semanas de la fase inicial del virus aquí en Colombia. No ahora, y por eso nos preocupa cada vez que va creciendo el número de pacientes infectados y confirmados por el Instituto Nacional de Salud, porque ni siquiera estamos viendo aún el impacto que tiene la cuarentena, sino que lo estamos viendo en semanas anteriores antes de la cuarentena. Es decir, para alcanzar eso necesitaríamos tener un mínimo de menos de 5.000 casos potencialmente infectados antes de la cuarentena para que realmente el índice sub 0 disminuya. No sé si eso es lo que ha estado también consultando el doctor Rosselli y Camilo. Y creo Sí, que es que hay dos cosas, que son bastante importantes y hay dos problemas que son los que, digamos, en el grupo de epidemiología del cual hago parte del doctor Diego Rosselli, tenemos bastantes dolores de cabeza. El primer dolor de cabeza es la detección de los pacientes asintomáticos. Vemos que es bastante preocupante que los asintomáticos están sin detección de la enfermedad, es decir, como no están con fiebre, no están con síntomas respiratorios, pues estos pacientes son los que están propagando más la infección. Y lo segundo, aquí en Colombia, importante que no estamos cumpliendo las medidas de aislamiento. Es decir, eso te iba a decir, porque esa cuarentena de aquí es irreal, o sea, eso es como la tercera parte de la población lo cumple eso. Sí, ahí hay 34 ítems del decreto de cuarentena o de aislamiento que decretó el presidente, pero, por ejemplo, vemos que en Bogotá o en Cali o en Medellín los sistemas de transporte público todavía están en servicio. Entonces, eso es bastante preocupante porque no se está cumpliendo la cuarentena, no se está cumpliendo el aislamiento como debe ser y estrictamente como debe ser, como en países como Corea o en Japón. Lo que pasa es que, a ver, tenemos varias cosas importantes aquí y pues para decirlo rápidamente, y es que, digamos, en Corea, como les estaba diciendo, el detectar rápidamente los asintomáticos, ellos de una vez los aíslan y detienen por lo menos ese foco de contagio, ¿cierto? O en Japón, detectan rápido el paciente asintomático y lo aíslan. Entonces, hay varios problemas, y es que pues ayer el ministerio sacó un comunicado diciendo que bueno, otra cosa, se están haciendo cosas muy, muy mal, y es, primero, la RT-PCR, ustedes saben que no es una prueba de tamizaje, ¿cierto?
y se está utilizando como tamizaje. Entonces, la RT-PCR es una prueba altamente específica, pero tiene una sensibilidad del 70-71%, y eso hace que para detectar enfermos sea muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso los falsos negativos tan importantes que han salido. Entonces, ¿qué hizo el ministerio ayer? Pues se puso las pilas y ahora van a hacer pruebas rápidas, ¿cierto? Estas pruebas rápidas están contempladas en detectar anticuerpos IgM y IgG cuanto antes. Eso lo va a decir mañana en la charla Gabriel. Detectar cuanto antes el IgM, IgG, y así decir si ese paciente estuvo en contacto reciente o no estuvo en contacto reciente con algún paciente infectado, o si es un asintomático. El problema está y radica en un punto fundamental, y es que el sistema económico de nosotros no nos da para detectar el total de la población, es decir, tamizar el total de la población como lo está haciendo Japón, como lo está haciendo Corea, es imposible. Para nosotros es totalmente imposible y no se hace, o sea, es decir, el soporte económico que eso requiere no se está viendo y no se está dando. Entonces, lo que está haciendo el ministerio, pues en medida de que esto está creciendo muy rápido, y una medida fue implementar, gracias a la ASIN, que es la Asociación Colombiana de Infectología, a cargo del doctor Carlos Pérez, es que le sugirió al Ministerio de Salud implementar pruebas moleculares rápidas, en este caso IgM, IgG, para detectar estos pacientes cuanto antes. Ahora, estos pacientes que vamos a detectar, fíjense que son ya pacientes sintomáticos, o sea, estamos detectando tarde, o sea, con pruebas moleculares, pero estamos detectando tarde, no estamos haciendo una tamización a la población aparentemente sana. Entonces, se nos están escapando muchos factores ahí importantes. Otro Cami, punto una pregunta, ¿tú crees que, y lo que dice el doctor Roseli, es que antes de que se inició la cuarentena, ya teníamos más de 2.000 casos acumulados, o sea, no confirmados, pero sí acumulados? Sí, aproximadamente estábamos calculando que la circulación del virus, a ver, una cosa es que la circulación del virus ahora entre nosotros es aproximadamente del 10%. Es decir, que ya esas medidas que implementó el gobierno inicialmente, fíjense, hace una semana salió el decreto diciendo que las 3 preguntas fundamentales, ¿no? De que si venía de un país, que si estuvo hace 14 días en China, eso ya no sirve porque entre